Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es una satisfacción estar aquí en esta segunda sesión del ciclo que hemos organizado junto al Observatorio Social La Caixa y la Federación Española de Sociología. Y hicimos la primera sesión el día anterior sobre las sociedades del riesgo y la calidad democrática, y la verdad es que estamos orgullosos también de estar hoy aquí reunidos, y agradezco a todos los asistentes el interés que tienen por estas temáticas, porque hoy nos vamos a centrar, dentro de este ciclo que hemos organizado, sobre la evaluación de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué significa evaluar políticas hoy en día? ¿Qué significa el papel de las ciencias sociales en la participación, en la toma de decisiones y sobre todo también en el temas de asesoramiento político? Y es un poco los grandes temas, y fijaros que estoy planteándolos también, con los ponentes que me acompañan, que ahora tendré el gusto de presentaros, pues hemos intentado hacerlo de una forma muy amplia para dar juego a que desde distintas opciones, de distintas perspectivas, podamos discutir sobre lo que significa el papel de las ciencias sociales en esos procesos, ¿no? Los procesos de la toma de decisiones, en los procesos del asesoramiento legislativo, en los procesos del diseño y la evaluación de políticas públicas, en el fin de una sociedad más democrática, más cohesionada, y también en el fin de la participación y el control de la ciudadanía respecto a la toma de decisiones políticas. Y ese es un poco el fondo, la excusa, ¿no? Y el objetivo que nos ha motivado para estar hoy aquí junto a los ponentes que tendré el gusto de presentaros para debatir con vosotros y transmitiros algunas de las ideas que tenemos en mente. Dicho esto, si os parece, pues me voy a permitir presentar a los ponentes que me acompañan. Voy a hacerlo por el orden que están sentados. En primer lugar, voy a presentar a Imma Aguilar. Imma, buen día, buenas tardes, gracias por estar aquí. Imma actualmente es directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y fue directora del gabinete del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Es periodista y asesora política y ha trabajado en campañas electorales y asesoría de gobierno en España y Latinoamérica. Es miembro del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y del Consejo del European Council of Foreign Relations. En 2016, Imma fue destacada porque recibió el premio Victory Awards a las mujeres influyentes de la comunicación política en España y Latinoamérica. Por tanto, muchas gracias, Imma, por acompañarnos. Gracias a ti, María. Al lado de Imma tenemos a Albert Arcarons. Albert es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Europeo Universitario y es becario de la Fundación de la Caixa, por tanto también es un placer poder contar con personas que han tenido una trayectoria, ¿no?, en círculos muy cercanos al sitio donde estamos. Tiene un máster de Sociología por la Universidad de Cambridge y también tiene otro máster en Métodos de Investigación Social en la London School of Economics. Además, ahora Albert está ocupando el cargo de subdirector del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y antes de este puesto Albert ha ocupado diferentes posiciones como investigador postdoctoral, por ejemplo en el Centre de Estudios Demográfics, ha trabajado como investigador junior también en el Centro de la Infancia y el Món Urbà y como investigador asociado en otros centros de investigación a nivel internacional. Además, Albert es autor y coautor de diversos capítulos de libro, de artículos que me permitirá que no detalle a la audiencia. Por lo tanto, muchas gracias, Albert. Gracias por estar aquí. Y por último, a mi lado está Daniel Català Pérez. Daniel Català es el presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, ya desde finales del 2020, y es miembro, entre otras organizaciones, de la Sociedad Europea de Evaluación y de la Asociación Ibérica de Profesionales de la Evaluación. De formación es doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia, donde también fue graduado en Gestión y Administración Pública y donde también actualmente imparte docencia en diversas asignaturas de gestión pública y privada en la Universidad Politécnica de Valencia. Y por tanto, muchas gracias también, Daniel, por acompañarnos. Habéis visto que son tres perfiles que cada uno de ellos tiene una cercanía a estos temas que estábamos hablando, ¿no? De qué está suponiendo las ciencias sociales en el asesoramiento legislativo, qué está suponiendo las ciencias sociales cuando hablamos de evaluación de políticas públicas, y cada uno de ellos yo creo que nos va a cumplir un perfil que nos va a permitir dialogar, ¿no? Yo antes el lunes, ¿no?, cuando preparábamos con los tres ponentes la sesión de hoy, yo les decía, ¿no?, es decir, tenemos que conseguir un diálogo, una provocación y que nos pueda surgir de forma muy
muy ágil este diálogo. Entonces hemos previsto una primera parte, más o menos la dedicación de una hora de reloj, donde habrá unas intervenciones y un diálogo a nivel más de la mesa, coordinada. Espero que mi papel como moderador sea lo más discreto posible. El protagonista lo tienen nuestros ponentes y nuestras ponentes. Y por tanto, vamos a hacer una primera parte de una hora de diálogo, de suscitar ideas concreto al respecto, y pues abriremos un turno abierto a todos ustedes para hacer el diálogo entre esta audiencia y el propio debate. Y si os parece podemos empezar, ¿no? Porque hablar de gestión, ¿no? De hablar de la innovación, hablar de lo que significa la evaluación de políticas públicas y hablar de lo que es el asesoramiento tecnológico, yo creo que lo primero que me gustaría, si os parece bien, es una primera rueda, ¿no? Un primer turno de palabras muy breve, yo os pediría 3 minutos, y que me expreséis de forma muy clara, muy directa, qué es para vosotros o qué significa para vosotros el papel de las ciencias sociales en la evaluación de las políticas públicas o de la política pública y el asesoramiento, en este caso, científico, legislativo, ¿no? ¿Cuáles serían para vosotros el primer flash que os gustaría transmitir a nuestra audiencia? Daniel, si quieres. Empiezo yo mismo, sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. Bueno, el papel de las ciencias sociales para la evaluación de políticas públicas creo que es esencial, ¿no? Es fundamental. Las ciencias sociales aportan un sustento metodológico a la evaluación como proceso de generación de evidencias. Evidencias, obviamente, para la toma de decisiones. Y en ese sentido es imprescindible contar con ese sustento metodológico consolidado y que aporte metodologías bueno, pues que están probadas ya a través de diversos usos en el ámbito de las ciencias sociales y que aportan esas evidencias no solo para la toma de decisiones por parte de los responsables de los programas o políticas que se evalúen, sino que también aporta un sustento metodológico a la hora de favorecer, entre otras cosas, algo esencial en la evaluación de políticas públicas como parte del ciclo, ¿no?, de las políticas públicas, que es la participación de la ciudadanía. Existen metodologías que favorecen y que impulsan esa participación y hoy en día yo creo que es uno de los elementos clave para la evaluación de políticas públicas. Incluso, y como mis compañeros de mesa comentarán, para el propio asesoramiento científico en la medida en la que se pueda favorecer también lo que llamamos ciencia ciudadana y demás, ¿no? Esa sería mi primera idea básica respecto al papel de las ciencias sociales en la evaluación. Muy bien, pues también muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por vuestra presencia. En primer lugar, yo quería quizá destacar que la ciencia ha sido un pilar central de la democracia y de la sociedad. Desde el siglo XIX la ciencia ha cambiado la vida de cómo vivimos de forma muy importante y sobre todo si desde las ciencias naturales se ha hecho una transmisión a la economía en base a patentes, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que las ciencias sociales pueden ofrecer como trasvase o una transferencia importante a la economía y a la sociedad es a través precisamente de la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Como generar evidencia para generar un bien común, ¿no? Que sea un bien público, que sea la evidencia y que sea en ese sentido una herramienta para diseñar mejores vidas a los ciudadanos, ¿no? Pero y me gustaría quizá hacer un primer argumento provocativo en el cual no estoy a favor, pero que sí que yo creo que es interesante, que la evidencia por sí mismo, por muy buena que sea, no quiere decir que se tome una decisión al respecto, ¿no? Por lo tanto, pasan ahí una serie de cosas, ¿no?, que yo creo que son importantes desde que se genera una evidencia en un tema concreto, en ese campo de las ciencias sociales, hasta que se toma una decisión política, ¿no? Y por lo tanto, y aquí en esa referencia, que es donde quería hacer la referencia, bueno, había un pensador muy importante, filósofo, sociólogo, ciencia política, Max Weber, que era poco optimista en este sentido, porque él decía que mientras a los académicos les guía la búsqueda de la verdad, en el mundo de los hechos, a los políticos les guía la búsqueda del poder en el mundo de los valores, ¿no? Y que algo que es verdad puede que no sea políticamente viable.
Y esto creo que es importante. Quiero destacar que estoy en contra de esta afirmación porque creo que sí que hay vías de que esto pueda pasar y creo que están pasando, luego pondré un ejemplo concreto, pero sí que es importante, yo creo, porque son mundos que no necesariamente casan bien, ¿no? Pero luego, en una línea un poco contraria, Platón decía una cosa muy importante también en sus textos de orden político, que decía que una sociedad que no se organice en base a la evidencia científica, lo más probable es que acabe siendo injusta, ¿no?, con sus ciudadanos. Y eso yo creo que es importante. Yo creo que pararía aquí y luego continúo con la reflexión de por qué creo que no es verdad lo que decía y estaría más a favor de Platón en ese sentido. Bueno, supongo que me toca a mí. Muchas gracias. Para mí es un placer participar en un coloquio como este. Yo creo que con un tema que tiene tanto impacto y es tan, yo creo, central de la actividad pública en general de todos nosotros. Por lo que has preguntado, Marius, ¿no?, ¿qué papel juegan las ciencias sociales? Pues eso es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no?, que es desde el punto de vista de la comunicación, la ciencia política, la sociología, ver exactamente cómo se articula ese flujo, ¿no?, de la ciencia a la política a partir de la evidencia o del saber experto para la toma de decisiones. Y es verdad, yo estoy un poco de acuerdo también con Alberto en que me preocupa de alguna manera el hecho de que hemos pasado de un periodo temporal, histórico, en el cual la ciencia y la política estaban muy distanciadas, donde los políticos nunca leían un paper, ¿no? Siguen sin hacerlo, y a una situación en la que de repente la ciencia se ha convertido como en la gran piedra filosofal de la toma de decisiones. Yo creo que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Corremos un cierto riesgo de alguna manera, y aquí voy a seguir tus instrucciones de provocar, de que la ciencia o la política de alguna forma acabe siendo un poco esclava de la evidencia científica, como nos ha ocurrido en algún momento durante el tiempo del confinamiento, por ejemplo, ¿no? Y ese sería un poco el temor que suscito de alguna forma. Y por otro lado, la grandísima importancia que tiene la multidisciplinariedad para la decisión política. Es decir, es imposible tomar una decisión política en función de una evidencia que aporta una disciplina. En la pandemia lo vimos claramente. Los virólogos y los inmunólogos decían cosas distintas. De hecho, yo me enteré que había gente distinta, que unos eran virólogos y otros inmunólogos, y que estudiaban lo mismo, pero tenían opiniones distintas en función de sus propias evidencias. Entonces, ahí descubrimos que la evidencia científica la verdad no es absoluta, y además es cambiante, y además las decisiones o lo que los científicos iban descubriendo y aportando no tenía una certeza absoluta, y eso provocaba cambios incluso en la decisión política, y de alguna manera un poco la culpa, ¿quién tiene la culpa, ¿no?, de esta decisión errónea? ¿El científico que ha aportado una evidencia no del todo cotejada entre su comunidad, o el político que se ha dejado aconsejar por una sola disciplina? Evidentemente, yo creo que aquí lo que se necesita y lo que realmente funciona para un reto complejo, ¿no?, como es nuestra sociedad actual, incierta, volátil, dinámica, cambiante, son decisiones colegiadas, ¿no? O sea, un trabajo colectivo de disciplinas muy diversas que sean capaces de dar evidencias cada una desde su propio conocimiento experto, ¿no? Yo subrayaría un poco este tema así como de entrada, el tema de la interdisciplinariedad, y estoy muy de acuerdo con Daniel respecto a la importancia de la presencia y participación activa de la ciudadanía, no seguramente como uno por uno cotidianamente, sino seguramente en torno a grupos de interés, sectores, colectivos que tienen intereses determinados, ¿no? Esa participación es fundamental porque la política, la decisión política se basa desde Platón incluso en algo que en dos cosas muy importantes. Una es el consenso, es decir, que haya un acuerdo en cómo se funcionan las cosas, y eso es la democracia, y el otro es en la confianza, ¿no? La gran pregunta: ¿en quién confiamos? ¿En los políticos? ¿En los científicos? ¿En los periodistas? Y ahí lo dejo. Muy interesante, porque yo creo que habéis señalado ya 4 o 5 elementos que van a ser ejes fundamentales del debate que podamos tener aquí. Y ahora directamente a Daniel sí que te preguntaría,
Desde tu óptica más centrada en lo que es tu experiencia como evaluación de políticas públicas, ¿no? Por el cargo que ocupas y por tu experiencia, ¿concuerdas con la visión de Albert y de Inma, ¿no? De esas dos lógicas, ¿no? De la lógica política y la lógica científica, ¿no? Esas dos lógicas que pueden tener sus o no sus puntos de encuentro, ¿no? O sus diálogos. ¿Tú qué opinas al respecto? Evidentemente, existen esas dos lógicas y son complementarias, diría yo. Es decir, la evidencia que aporta la evaluación de políticas públicas nunca podrá sustituir ni debería sustituir la decisión política. Los políticos al final son los representantes que hemos elegido entre todos y son los que tienen que asumir la responsabilidad de decidir. Lo que es la evidencia que aporta la evaluación de políticas públicas es una ayuda para tomar esas decisiones de la mejor manera posible, o teniendo claras cuáles pueden ser las consecuencias que puede tener una decisión a partir de esas evidencias. No significa que siempre se deba de tomar la decisión que la evidencia aconseja, porque puede que no sea la mejor decisión para resolver el problema concreto que afronta una política pública, en la medida en la que puede ser beneficiosa para un grupo de personas, un grupo de interés, pero perjudicar a otro grupo de interés. En ese sentido, yo creo, y creo que tanto Inma como Albert iban en esa línea, no se debe sustituir nunca la decisión política con la evidencia científica. Lo que sí se debe hacer es contar con buenas evidencias científicas que permitan tomar decisiones acertadas, o al menos sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias de esas decisiones. Yo creo que sí que estoy de acuerdo, y de hecho todo el tiempo me acordaba, ¿no? Durante el confinamiento yo tuve la suerte, el privilegio, la desgracia de estar en el gobierno cuando el tema del confinamiento, y me tocaba seguir diariamente todas las decisiones que se tomaban dentro del ámbito de la seguridad nacional, ¿no? Fue una experiencia bastante tremenda, esto de salir todas las mañanas de casa e ir al búnker a trabajar con otros ministerios, ¿no? Y estaba siempre recordando la famosa obra El enemigo del pueblo, ¿no? De Ibsen, que si no lo conocéis os lo digo brevemente. La historia es un balneario, un pueblo que vive entero de un balneario, donde acude mucha gente, y todo el pueblo vive del balneario, los que venden el hotel, los vendedores, los comerciantes, todo el mundo. Y de pronto llega un científico, hace un análisis de las aguas y se da cuenta que están contaminadas, y que aguas abajo, donde llega el agua, pues los visitantes que llegan al pueblo a disfrutar del balneario, pues se intoxican. Y entonces el científico rápidamente se va al político y le dice: oye, esto no, hay que cerrar el balneario porque es tóxico. Y entonces el político dijo: un momento, vamos a votar. Entonces sometió a votación se cerraba o no el balneario, y evidentemente salió aplastantemente: no se cierra el balneario. ¿Quién era el enemigo del pueblo? ¿El político o el científico? Para los ciudadanos del pueblo en cuestión, el enemigo era el científico. Para los posibles víctimas de la toxicidad de las aguas, era el político, e incluso el pueblo, ¿no? Y esto me venía mucho a la cabeza, esta historia, porque efectivamente la decisión última es de la política, como ha dicho Daniel, son los representantes democráticamente escogidos y democráticamente expulsados de la política, si es el caso, y por tanto la ciencia o el saber científico es un factor decisivo, e incluso podríamos decir necesario, pero desde luego no suficiente, ¿no? O sea, vuelvo un poco a mi primera expresión sobre el sometimiento de la política a la ciencia, y os hablo desde una fundación de ciencia que ejercemos asesoramiento científico, o sea que bueno, que he venido a eso, a provocar. A raíz del ejemplo que has puesto, Inma, yo creo que nos has retomado alguna idea que también antes ha salido, que es posible el equilibrio entre distintos grupos de interés, ¿no? Porque cuando hablamos a veces de evaluación de políticas públicas, ¿no? Aparecen, ¿no?, los procesos participativos, los consensos, ¿no?, y ese equilibrio que hay entre diversos grupos de interés, ¿no? Yo creo que el ejemplo que has puesto también nos remite a esto. Albert, ¿tú qué piensas sobre este proceso, ¿no?, sobre procesos participativos, ¿no?, en las políticas? Tú estás en el alto comisionado de la infancia y de la pobreza infantil, ¿y cuál es tu experiencia al respecto de esto?
Claro, yo creo que también, para ligar con este tema, yo creo que la ciencia lo que intenta resolver, pues rompecabezas, ¿no? Que se llaman en inglés puzzles, ¿no? Y que por lo tanto se cuestiona unos temas a largo plazo, ¿no? Y tiene pues una sabiduría que se va acumulando, ¿no? La ciencia no es la misma ahora que hace 100 años, ¿no? Tenemos más certezas, ¿no? Por lo tanto, este camino yo creo que es un camino que se recorre aparte del otro, ¿no? Y luego, como decía también un sociólogo, ya prometo que es la última mención a alguien, después ya hablaré, pero como decía un sociólogo muy importante que se llama Michael Burawoy, de la sociología pública, ¿no? Que él decía siempre, bueno, pero es que la sociología, hay 4 tipos de sociología, una de ellas es la profesional, esa que va dejando pozo, ¿no? Y luego está la sociología de las políticas, que es la que resuelve los problemas. Una resuelve los rompecabezas, la otra resuelve los problemas, ¿no? Y por lo tanto necesita una actividad más inmediata. Y yo creo que aquí es donde casan las dos, ¿no? Cuando se quiere resolver un problema, en este caso, ya que me has preguntado por el alto comisionado, por ejemplo, teníamos que resolver a largo plazo, obviamente, el problema de la obesidad infantil y su relación con la pobreza, ¿no? Por lo tanto, pues se ha hecho una estrategia en la que contamos con, y digo con el tema de participación, pues con 4 mesas, ¿no? Una de ellas de la sociedad civil, representada por entidades del tercer sector sobre todo, una mesa económica con esos grupos de interés que se veían afectados por el cambio de políticas o de medidas que se proponían, y luego estaba las entidades científicas, ¿no? Y las entidades científicas, y es lo que decíamos el otro día también, ¿no? Cuando nos reunimos, que al final en estos 4 grupos pues hay frustraciones, ¿no? Porque al final, obviamente, unos te presentan su evidencia, otros tienen otra evidencia, ¿no? Pero lo que sí sabíamos seguro es que había un pósito de ciencia que decía que la obesidad está relacionada con la pobreza, ¿no? Y eso era una cosa bastante asentada, ¿no? Por lo tanto, el debate ya no parte de cero, parte de este pozo, ¿no? Y cuando quieres solucionar un problema, aunque tengas la inmediatez, tienes todo este saber, ¿no? Y luego quizá pondré otro ejemplo que creo que es muy interesante en este sentido, pero que es verdad que sí que hay puntos de encuentro y muy potentes, ¿no? Y que por lo tanto, y que da mucha seguridad en la gente que toma las decisiones, ¿no? Que esté este otro conocimiento profesional por debajo que ha ido dejando pozo en todos estos años. Hablando, perdona, sobre el tema de la participación, creo que es fundamental para cambiar lo que los ingleses llaman misconceptions, ¿no? Esas ideas un poco preconcebidas que no siempre son del todo acertadas. En el caso de la evaluación de políticas públicas, bueno, puedo contar un ejemplo en el que hemos participado desde la Sociedad Española de Evaluación, que es una experiencia piloto con la participación de ciudadanos evaluando servicios públicos como clientes misteriosos, la misma técnica que se aplica en el sector privado, pero trasladada al ámbito público. Y luego lo que hicimos después de esa experiencia piloto fue sentar en una mesa a los ciudadanos y a los empleados públicos que prestaban el servicio o que eran responsables del procedimiento en cuestión. Y fue muy interesante ver cómo sentar en una mesa a diferentes agentes, diferentes grupos de interés, ayuda a cambiar esas ideas preconcebidas y cambiar esas mentalidades que comentaba Albert, y favorece mucho también la comprensión de las dinámicas de funcionamiento de la administración pública por parte de los ciudadanos, y luego a los empleados públicos les ayudó también a cambiar las ideas que los propios empleados públicos pensaban que la ciudadanía tenía sobre ellos, ¿no? En ese sentido, creo que la definición y la inclusión de los grupos de interés en todos estos procesos creo que es fundamental. A mí hay una cosa que me llama un poco la atención siempre que tratamos de la participación ciudadana, ¿no? Que siempre está como al final, ¿no? Cuando ya tenemos todo el proceso tomado de la decisión y el documento, el programa elaborado, entonces montamos un grupo de participación y, bueno, nos dan el visto bueno, pim pam, y yo creo que siempre está siendo un enfoque bastante equivocado por parte incluso de la propia ciencia social, desde mi punto de vista. Yo creo que el marco europeo ya nos marca de alguna manera
una cierta obligación con la participación ciudadana en todos los procesos de programas para el plan de recuperación, transformación y resiliencia, es decir, el Fondo Europeo Especial que se ha creado para la recuperación post-pandemia. Los procesos participativos, si alguno en tu caso lo habéis vivido, eran tremendos. O sea, aparte de que Europa nos exigía constantemente cambios, modificaciones, nos corregía, no hemos aprobado esta vez, hay que recuperar, volver a entregar el programa. El proceso participativo que te exigía de que hubiera un aval de una representación dentro de tu sector, en el caso nuestro la ciencia, la tecnología y la innovación, era muy exigente. Quizás, a veces, creo que Europa está siendo más exigente que incluso nosotros mismos en España en el tema de la participación. Y respecto a la evaluación, yo creo que también Europa nos está marcando digamos una senda muy interesante. Nosotros tenemos la experiencia, FECIT, en estos momentos somos la entidad que coordina el proyecto Intelcomp, que es un proyecto chulísimo, es una plataforma innovadora que tiene servicios basados en inteligencia artificial. Lo que pretende es recoger los datos heterogéneos, multilingües de todos los países, todos los datos que hay de políticas públicas y tratarlos con inteligencia artificial o con tecnologías de Big Data o cualquier tipo de tecnología disruptiva. La idea es comprender, ¿no?, y analizar y evaluar. Y de esa evaluación, que la evaluación no es solo para ponerle el aprobado o el suspendido a una política concreta, sino que la evaluación sirve para marcar rumbo, es decir, bueno, esto no está saliendo bien, vamos a cambiar, o esto está yendo bien. Por eso a mí me gusta mucho, y también lo comentábamos en esa reunión previa, tuvimos tan iniciática, me parece muy interesante la experimentación, las pruebas de concepto, ¿no? El hacer pruebas en pequeña escala. Yo creo que, por ejemplo, en el Comisionado de Pobreza Infantil se trabaja también así, ¿no?, como aplicando pequeñas pruebas de una política concreta, novedosa, innovadora, experimental, ¿no? Y es como una especie de ensayo clínico que se hace en un determinado territorio o con un determinado colectivo, ¿no? Entonces, esas pruebas de concepto proceden precisamente de la evaluación, de ver dónde hay fortalezas, dónde hay debilidades y aplicar, digamos, el propio hecho científico o el propio hecho tecnológico, aplicarlo a la... Y esto es el proyecto Intelcomp. A mí me parece un proyecto fascinante en evaluación y luego, vamos, yo creo que en Europa hay muchos ejemplos en las últimas presidencias, ¿no?, de la Unión Europea, tanto la checa como la francesa, como la próxima Suecia y después España. Sepan que el segundo semestre de 2023 España preside la Unión Europea. En todas las presidencias ha habido programas dedicados con mucho ímpetu a temas relacionados con el asesoramiento y con la evaluación. Y espero que en la presidencia española también tenga un gran protagonismo. Ha señalado un tema importante que es el de las metodologías, que después me gustaría que retomemos, pero no me gustaría olvidar ni querría retomar uno de los temas que ha salido. Hemos hablado del diálogo, ¿no?, entre la ciencia y la política, pero el diálogo de las ciencias sociales con otras ciencias, ¿no? Creo que es otro tipo de diálogo, ¿no? Antes señalabais por aquí, ¿no?, la importancia de la interdisciplinaridad o multidisciplinariedad, ¿no? Y muchas veces las ciencias sociales en ese diálogo, ¿no? Creo que lo que supuso la pandemia del COVID fue un claro ejemplo, ¿no?, al respecto de esto. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, Albert, ¿tú qué opinas de ese diálogo entre las ciencias sociales y otras ciencias cuando estamos hablando de evaluación o de asesoramiento, ¿no?, legislativo en este caso? Sí, yo creo que es importante que cada ciencia tenga su singularidad. Tampoco yo creo que es bueno hablar de ciencias sociales, de intentarlas juntar demasiado. Es importante que cada una cumpla su función, pero es importante que trabajen juntas, ¿no? Y incluso con otras ciencias. Y pondré un ejemplo que para mí es muy interesante para luego volver al tema de la evaluación, ¿no? Pero en este sentido, uno de los papeles más importantes de la evaluación, para mí, que puede dejar un impacto fuerte en la sociedad, es romper mitos, ¿no? Y hay un mito muy interesante, muy establecido, que de hecho hace poco se puso de manifiesto en España, que es que dar dinero gratis a la gente, o sea, prestaciones sociales,
hace que esa gente se convierta en perezosa, ¿no? Y eso tenemos evidencia internacional en multitud de países con unas metodologías que hablaba Ima, de experimentos aleatorios, muy controlados, etcétera, que demuestra que este mito es mentira, ¿no? O sea, que es una mentira, o sea, que no tiene ninguna evidencia que lo pueda demostrar que es así, ¿no? Pero aquí es lo que vengo, porque uno de los estudios que más ha conseguido romper ese mito, a mi parecer, es un estudio que de hecho combinaba dos ciencias, ¿no? Bueno, varias, más que dos, pero una de las ciencias sociales junto con la neurociencia, ¿no? Y lo que veían en ese estudio de Estados Unidos, ¿no?, que se publicó hace poco, es que las prestaciones económicas de las familias resultaban en modificaciones en la composición del cerebro de los niños, ¿no? La composición física del cerebro, ¿no?, en cómo el cerebro se desarrollaba físicamente. Y por lo tanto, esa combinación, ¿no?, de esos dos equipos científicos, ¿no?, en Estados Unidos, que de hecho parte del experimento se hizo durante el COVID, demostró que la suma es muy potente, porque no solo hay gente que con las ciencias sociales no se convence, ¿no? Y ese mito persiste porque hay gente que dice, bueno, es que con esto que habéis demostrado, aunque sea un experimento, etcétera, no me ha convencido, ¿no? En cambio, si ve un cerebro que se mueve y que cambia los colores dependiendo de las prestaciones, pues ya se lo empieza a creer más, ¿no? Cuando no debería ser así, pero yo creo que es importante porque los dos relatos se juntan hacia una misma dirección, ¿no? Y yo creo que es muy importante que avancemos en esto. Y cada vez más se incluyen preguntas sobre, bueno, se incluye información genética, preguntas sobre la biología, etcétera, en las encuestas, ¿no? Incluso el tema de obesidad infantil que hemos hecho también es la relación entre esas dos ciencias, y yo creo que es importantísimo avanzar en este sentido para dar respuestas, como decía Inma, a problemas cada vez más difíciles y ya con eso acabo, y a mitos cada vez más difíciles de contraponer, y quizá hablamos luego, ¿no?, por cómo estamos dejando de lado nuestra calidad democrática, ¿no?, en muchos aspectos, y porque cuando aquí el mito de español fue que esas prestaciones, cuando se aprobaran, eran una paguita, ¿no? Y eso fue lo que una paguita, ¿no? Que fue lo que se, contra toda la evidencia disponible, ¿no? Por lo tanto, es importante que juntemos ciencia de varias disciplinas para contraponernos a estos mitos, ¿no?, que tanto daño hacen a la calidad democrática. Yo, si me dejas, apuntaría en el tema del diálogo entre las ciencias. Dentro del ámbito científico, el diálogo es innecesario, quiero decir, cada una, como has dicho tú, cada una hace lo suyo, ¿no? Cuando es necesario ese diálogo es cuando tratas de utilizar el conocimiento experto para resolver un problema complejo. Un problema complejo es claramente la pobreza infantil. Es un problema que, ¿cuál es la disciplina que trata esto? ¿A quién le preguntamos? A mucha gente, a muchos tipos de disciplinas. Ese es el diálogo, el momento en el que la ciencia tiene el papel de resolver un problema complejo. Yo os recomiendo el libro de Daniel Innerarity, La democracia compleja, donde explica muy bien que los problemas sociales son muy complejos, los problemas naturales son sencillos, en el sentido de que no incorporan excesivas partes como para conjugar. El problema complejo es aquel que requiere de soluciones que vienen de sitios muy variados, ¿no? Entonces, por eso la metodología en ese diálogo es muy importante. Yo me referiría a la Oficina de Asesoría Científica al Parlamento, que la gestionamos en FECIT, en colaboración, es un acuerdo con el Congreso de los Diputados, y la metodología yo creo que es un poco la clave en este caso. Como buena científica social, la metodología para mí es digamos, la gran llave maestra, ¿no?, que de alguna forma legitima el trabajo. ¿Cuál es la metodología de la Oficina de Asesoría al Parlamento? Pero os podéis imaginar el debate, ¿no? El debate de no, tiene que haber 3 científicos de prestigio, no, uno solo, no, 25, ¿de cuántas disciplinas? De todas, no sé, si te puedes sumar disciplinas científicas, las mixtas ya te mueres, astrobiología, cosmobiología, bioquímica, biotecnología, o sea, es imposible, no sé cuál es la cifra exacta del número de disciplinas que existen en nuestro espacio de conocimiento, ¿no?
Entonces, el debate fue realmente sangrante, porque había incluso mucho sesgo ideológico, dependiendo de, claro, quién ponemos de... Resultó finalmente, después de todo ese debate, que los científicos también tienen ideología, ¿no? Como si los científicos fueran una especie de robots, como si fueran de inteligencia artificial, ¿no? Pues no, no es de inteligencia, son de inteligencia natural. Y entonces ahí se llegó al consenso de que, cuáles son los dos elementos más importantes de la metodología de la oficina. La oficina lo que hace es dar informes de prospectiva para los diputados sobre temas que ellos mismos se encargan, ¿vale? Normalmente son temas que requieren algún proceso regulatorio. Los temas que estamos haciendo, lo digo por si no lo habéis visto en prensa, son el cáncer, la curación del cáncer, la salud y la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el hidrógeno verde. Son los 4 temas que ha pedido el Congreso. ¿Cómo han salido esos temas? Pues primero, toda la comunidad científica representada en un consejo asesor propone temas. Salieron 47 temas. De los 47 pulimos unos cuantos pues, que no tenían debate posible o que ya estaban resueltos desde el punto de vista regulatorio o eran absolutamente polarizantes, ¿no? Pues pongo, por ejemplo, el aborto. O sea, a ver, son temas que la idea no es generar un debate en el Congreso, sino darle un marco científico a un tema. Entonces se presentaron finalmente 25 temas a la mesa del Congreso y la mesa escogió esos 4 que os dije. Lo que hace la oficina es, rápidamente, los técnicos de la oficina empiezan a buscar expertos en todas las disciplinas posibles para esa materia. Para ello, ¿a dónde buscan esos expertos? Se lo vuelven a preguntar al propio Consejo Asesor. Oye, dame expertos, cada uno, por ejemplo, están las sociedades científicas, que tienen todas las disciplinas, están las universidades, están el CSIC, que también prácticamente cubre todas las disciplinas. Entonces, ellos les aportan los expertos y con esos expertos hacen un informe de evidencia. Por cierto, de 4 páginas, no más. 4 páginas. 4 páginas. Y además, eso se cuelga después. Todavía no hemos puesto ninguno, o sea, estamos en la primera hornada. Se cuelgan en la web que tiene la oficina, que se llama Oficina C, y los puede ver cualquiera. O sea que esa asesoría es para los diputados y las diputadas, pero también vale para cualquier otra administración pública, institución, empresas, colectivos o cualquier tipo de ciudadano interesado. Por supuesto, escrito en lenguaje claro. Espero asistir el jueves a la presentación de la Cátedra de Lenguaje Claro en la Universidad de Barcelona, cosa que me hace muchísima ilusión, porque es verdad que la ciencia necesita traducción. Pues la ciencia necesita doble traducción, del inglés al idioma propio y a que se entienda lo que dice ese paper o ese documento o ese informe científico. O sea, esa es la metodología, ¿no? Por tanto, la metodología es el todo o la clave de ese asesoramiento. Y si me permites, Inma, por el interés de lo que estás contando, ¿y cuál es la relevancia o la especificidad, mejor que relevancia, la especificidad de las ciencias sociales en este marco y este proceso de asesoramiento al Congreso de los Diputados? En todos los casos, o sea, no puede faltar ni la sociología, ni la economía, ni el derecho, el punto de vista jurídico, el ético. Es decir, hay como una especie de marco acolchador que permite destilar de alguna forma todas las evidencias más o menos de ciencias experimentales, naturales, físicas, destilarlas hacia el interés y hacia un marco social concreto, incluso histórico, ¿no? Porque hablamos de las ciencias sociales, pero las humanidades también. Hace unos días estuve en Atapuerca y eso es puro humanidades. O sea, los yacimientos de Atapuerca, el centro de la evolución humana, son arqueólogos y paleontólogos y esos son de humanidades, no son de ciencias experimentales. También. Y yo creo que el CSIC está haciendo un trabajo muy interesante con las plataformas interdisciplinares que está creando, uniendo, digamos, abordando mediante publicaciones e informes
temas de alto calado, pero desde muchas... Es un poco lo mismo que hace la oficina, pero más dirigido a una comunidad científica. O sea, los tochos de interdisciplinariedad, estos que hace el CSIC, pues hombre, no son para leérselo en el aeropuerto. Pero sí los informes de la oficina, que sí... Digamos que el asesoramiento científico es una forma de transferencia de conocimiento, como lo es la divulgación, como lo es la formación, la educación. Es una forma de transmitir conocimiento a espacios concretos de la sociedad. El asesoramiento es una forma de transferencia y, por tanto, es una profesión también nueva. O sea, igual que hablamos de divulgadores, hablamos de formadores, de profesores de cultura científica. Yo creo que el asesor o la asesora científica es una profesión nueva, y más sabiendo que en España existe una cosa que es el sexenio de transferencia, que a los científicos, a los investigadores o investigadoras se les premia de alguna manera por su capacidad de hacer transferencia, no solo al mercado o a la industria mediante las patentes, sino también mediante la aportación de conocimiento a la sociedad dentro de sus propias investigaciones o disciplinas. O sea que esto también es un temazo, yo creo. Yo creo que es fundamental esta última parte de la intervención de Ima, en el sentido de que el fin último del asesoramiento o el fin último de la evaluación es favorecer la toma de decisiones acertadas, ¿no? Decisiones que al final tienen repercusiones en la sociedad, de ahí la importancia de las ciencias sociales en cualquier proceso de evaluación, por ejemplo, ¿no? Nos podemos encontrar con problemas muy complejos, como comentaban Alberto e Inma, no sé, como el despoblamiento, por ejemplo. En un entorno como el actual, lo que llamamos esos entornos VUCA, ¿no? Volatilidad, incertidumbre. VUCA total. ¿Cuáles son las variables que inciden sobre ese problema del despoblamiento? Bueno, pues obviamente una de las posibles variables puede ser el envejecimiento. El envejecimiento de la población está ligado a temas médicos, tal vez, ¿no? A cómo favorecer una mejor calidad de vida de las personas. Cuestiones tecnológicas, ¿no? La posibilidad de acercar ciertos recursos a esas poblaciones aisladas en entornos rurales, ¿no? Pues hay muchas variables que tener en cuenta. Por tanto, las ciencias sociales ejercen ese papel central sobre el que luego han de pivotar las otras disciplinas a la hora de resolver estos problemas tan complejos, ¿no? Y respecto a esa transferencia, que era el otro punto que quería comentar, es esencial tener siempre presente eso que comentaba, que el fin último es mejorar la vida de la sociedad y, por tanto, la sociedad tiene el total derecho a conocer cuáles son esas evidencias que se han generado en un proceso de evaluación o cuáles son esas evidencias que un asesor está proporcionando a los políticos. Entre los objetivos de la evaluación está la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas no solo para repartir responsabilidades, digámoslo así, sino desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de que toda la información que se genere en un proceso de evaluación esté disponible y de forma comprensible, como bien comentaba Inma, para que la propia sociedad, que al final es el destinatario, ¿no? de las políticas públicas, pues que pueda tener acceso a cuál es la base científica sobre la que se están tomando las decisiones por parte de los responsables. No nos olvidemos que el derecho a la ciencia es un derecho humano. Efectivamente. Decretado por Naciones Unidas. Por cierto, es el último derecho por desarrollar. Todavía no está desarrollado. Está en marcha. Ya le va quedando menos, pero el derecho a la ciencia significa que todo el mundo tiene derecho a beneficiarse de los conocimientos que la ciencia aporta, ¿no? No solo en forma de medicamentos, que normalmente siempre se ha pensado en esa línea, ¿no? Más como derechos mundiales, ¿no? Sino también el conocer lo que la ciencia puede aportar para tu beneficio y para tu bienestar, ¿no? Y por tanto yo creo que es un derecho bastante transversal, ¿no? Si quieres, en relación con otros derechos humanos importantes. Yo creo que todos, la vivienda, el derecho a la vida, el derecho al agua, todos esos derechos tienen transversalizado el derecho a que todo el mundo, todos los países, todas las personas tengan la posibilidad de beneficiarse de la ciencia.
O sea, podríamos decir que vacunarse es un derecho humano, ¿no? El derecho a la ciencia. Un poco en esa línea de proceso de conclusión. Hay un tema que me gustaría que lo hablásemos, que a mí me sorprendió mucho el día que estuvimos hablando los tres, porque sí que es cierto que en los últimos años, a raíz de la pandemia del COVID, en ciertos foros, en ciertas redes, se ha puesto en duda, ¿no?, la capacidad del experto o del científico, ¿no? Y me acuerdo que tú misma utilizaste un término que yo me anoté rápidamente, que era la crisis del experto, ¿no? Cómo en los últimos años, en ciertos foros, se está poniendo en duda, ¿no?, esa figura del experto, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Bueno, así le llamaban los periodistas, ¿no? Fueron quienes determinaron esta denominada crisis de los expertos, ¿no? Porque era como, no sabían a quién preguntarle, ¿sabes? Aquella famosa frase de expertos aseguran que, ¿no? Esta cosa que dicen los periodistas, decimos, yo también soy periodista, bueno, apóstata del periodismo, pero también lo fui, pero expertos aseguran que, y entonces es como una frase que ya delimita que todo lo que viene a continuación es totalmente inapelable. Esto es así y punto, ¿no? Claro, ¿qué ocurre en la pandemia? Con lo que comentábamos antes, ¿no? O en las primeras etapas de la pandemia, en la cual las investigaciones, o sea, se estaba investigando online. O sea, los científicos iban investigando sobre la marcha y los periodistas iban informando también sobre la marcha. O sea, nunca se había investigado tan rápido ni informado tan rápido. Esto, claro, es evidente que todo el rigor y el tiempo que requiere, y sobre todo la revisión que la ciencia requiere, pues que es un proceso de la ciencia típico, es cuando tú haces un descubrimiento, tienes una nueva aportación que hacer a la ciencia, tú haces un preprint, ¿no?, que es un papelito así como que todavía no lo ha mirado nadie, todavía no lo han revisado, pero requiere que tus pares, ¿no?, otros científicos de tus áreas, digamos, de alguna manera le den el visto bueno a esto que tú estás publicando. Eso no ocurría con nada durante la pandemia. Todo eran, digamos, documentos sin revisión, pero eran importantes que se fueran aportando y transfiriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los periodistas no sabían a quién llamar y acababan llamando todo el rato a Margarita del Val, la pobre, que iba a todas las teles a hablar de todo. Y pues, esta señora es viróloga. Y entonces le preguntaban, entonces el confinamiento, ¿cómo lo van a llevar los niños el confinamiento? Y ella decía, pues fatal, 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 horrible. Pues entonces, ahí es cuando se produce la crisis de los expertos, porque los expertos no lo saben todo, saben de lo suyo. Y entonces ahí no sabían cuál era la fuente adecuada para saber una verdad sobre algo, ¿no? Por tanto, también la comunicación en esa transferencia de conocimiento es fundamental, la comunicación científica. Incluso la ciencia de la comunicación científica, que es una ciencia social. Es decir, cuál es la eficacia, la eficiencia, los procesos, cómo se comunica la ciencia de manera que sea eficiente, que se entienda y que tenga utilidad, ¿no? A mí me parece un tema apasionante, es uno de nuestros proyectos estratégicos de FECITE, es la ciencia de la comunicación científica, que en España está todavía un poquito verde, pero ya hay gente haciendo cosas muy interesantes en Valencia, en concreto están en la Universidad de Valencia. Por tanto, la comunicación es muy importante en este esquema que planteamos. Y sobre todo, darnos cuenta de que la divulgación no es un científico o periodista contando una cosa en un libro o en un vídeo de YouTube o en TikTok. La comunicación tiene muchos emisores distintos, muchos canales distintos y muchos tipos de públicos distintos. Y esto nunca se ha estudiado. Siempre era como la comunicación científica es el científico contando en la sociedad mediante un libro o algo cosas de lo que está investigando. Pero claro, ahí entraría el asesoramiento científico como un público distinto, un canal distinto y un emisor distinto, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación científica creo que también es muy esencial, ¿no? Sobre todo en la época que hemos vivido. Y desde luego la crisis de los expertos, bueno, ya habéis visto toda clase de memes con respecto al pobre Fernando Simón, o sea, ¿qué me decís? El pobrecito, este era el experto. Y claro, llegó un momento que... y es verdad que ha habido muchos países que han acertado mucho en la comunicación, otros menos.
y otros han acertado mucho también en sus portavoces, ¿no? Quienes explicaban las cosas, quienes no, el principio de autoridad. En fin, ahí yo creo que ha habido mucha lección en la pandemia, mucha lección en muchos sentidos. Y como bien dices, Inma, yo creo que merecería seguramente un debate ad hoc hablar de la comunicación científica, es un tema importante. Cambiando un poco de temática, pero también muy relacionado con ello, y ahora directamente, Albert, sí que me gustaría preguntarte, tú que tienes responsabilidades públicas o políticas, nunca, ¿no?, en política pública. Técnicas, ¿eh? No decido nada. ¿Cuál es el papel, en función de tus responsabilidades, ¿no?, el papel que tienes en el Alto Comisionado hoy en día, el papel de la evaluación, ¿no?, en el diseño y la implementación de políticas públicas, ¿no? ¿Cómo lo estáis enfocando? ¿Cuál es tu opinión? ¿Estáis trabajando en ello? Claro, yo creo que, como decíamos, ¿no?, que hemos dicho tanto Inma como Daniel, es que al final yo creo que lo que debemos buscar es institucionalizar una cultura de la evaluación dentro de la administración, ¿no? Y aquí, ligando con lo que decía Inma, y yo creo que en contra de lo que decía de Weber, yo creo que sí que, y en relación con la crisis de los expertos, la administración puede ser un agente innovador, ¿no?, y un agente que propone hacer investigación, ¿no? Y voy a poner un caso en el que hemos estado más, no muy directamente, pero aunque no sea del Alto Comisionado, pero que sí que es de un ejemplo muy interesante, que es el del Ministerio de Inclusión, ¿no? Que el Ministerio de Inclusión, con fondos europeos, en concreto 300 millones, va a hacer unos experimentos propuestos por ellos, ¿no?, y que han buscado una financiación y un acompañamiento científico de la universidad junto con entidades del tercer sector, municipios y comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí es una co-creación liderada e impulsada por el propio ministerio, por lo tanto no hace falta esperar el conocimiento, la administración lo puede generar, ¿no? Y además tiene muchos datos para hacerlo, ¿no?, y mucho infraestructura. En inclusión hay muchos sociólogos muy buenos. También, bueno, pero ellos... Claro, ellos van a hacer lo que han propuesto ahora, ¿no?, es hacer, bueno, tenemos un ingreso mínimo vital que bueno, tiene sus deficiencias todavía, como toda política tan compleja, ¿no?, pero le querían sumar unos itinerarios, ¿no?, porque no querían solo dar una prestación, rompiendo el mito de la paguita, que se rompió bastante bien porque hubo consenso en el Congreso de todos los grupos, menos, no sé si se abstuvieron o un grupo se abstuvo o votó en contra, no recuerdo, pero fue un consenso, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, lo que quieren hacer ellos es probar 33 itinerarios de inclusión al mercado laboral relacionados con discapacidad, con dar programas de educación extra, probar distintas cosas, ¿no?, mejorar la vida familiar para dar más tiempo, sobre todo en este caso a muchas madres que no podrían porque tenemos toda esa desigualdad de género en el hogar, ¿no?, probar distintas medidas para apoyar a esos beneficiarios a incorporarse al mercado laboral. Y van a probar con este dinero que hemos dicho, ¿no?, y con todos esos partners que tienen de toda la sociedad, tanto la universidad, el tercer sector, etcétera, otras instituciones, administraciones, van a probar 34 y quieren sacar 18 buenas prácticas de estos experimentos que van a hacer. Y esa es mi segunda conclusión, ¿no? Yo creo que debemos perder el miedo al fracaso, a evaluar y que salga mal, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque hacemos muchas cosas que no sirven para nada y hacemos muy pocas que sirven para mucho. Si identificamos las muy pocas que sirven para mucho, nos ahorramos mucho dinero, ¿no? Yo creo que es muy importante en esta línea perder el miedo al fracaso. Esos 300 millones van a analizar 34 itinerarios, de los cuales quedarán 18, pero esos 18 que quedarán tendremos la certeza, ¿no?, y junto con la universidad, junto con un buen diseño de experimentación aleatoria, que en este caso sí funciona, en otros no, ¿no?, pero esos serán pilotos que se pueden hacer así y tal, tendremos una evidencia de alta calidad, impulsada por la administración pública, no desde fuera, en colaboración con las universidades públicas, donde, por cierto, hay mucho talento infravalorizado porque desde la administración no se está impulsando ese diálogo, ¿no? Yo creo que es un gran avance perder el miedo a este fracaso, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con 18, pero no es un fracaso, y yo creo que tenemos que cambiar la forma de verlo, ¿no? Es que la administración sabe que esto no funciona, por lo tanto nos hemos ahorrado ya, ese camino ya no lo tenemos que tomar, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es importantísimo este hecho en concreto de ese programa concreto del Ministerio para ir en esta línea, ¿no?
Fíjate qué curioso que en el fondo es utilizar el método científico me refiero de las ciencias naturales, ¿cómo le llaman? Exactas y Sí, matemáticas. en este caso de los experimentos bueno, las de medicina, ciencias, las ciencias se físicas transformaron. naturales y matemáticas experimentales, naturales, bueno, depende, de todas maneras sabéis de qué hablamos, ¿no? Matemáticas, física, ingenierías, las STEM, ¿no? O sea, es utilizar el método científico, que es el de la experimentación, ensayo-error, precisamente para llegar a una verdad, ¿no? O a algo que realmente funciona. Con lo cual, en este caso, hay un poco como una inversión del uso de las ciencias, ¿no? Parece que las sociales siempre son las que acaban el trabajo de las otras y, sin embargo, en este caso es al revés, ¿no? Se utiliza en ese caso así. Yo creo que eso es clave, ¿no? Y de cierta manera está ligado a lo que comentaba Sima al principio sobre las pruebas de concepto, ¿no? Esa idea de lo que los evaluadores llamamos evaluación ex ante, ¿no? Es decir, el evaluar una política que todavía no se ha implementado a través de diferentes métodos, uno de ellos, por ejemplo, las pruebas de concepto o esos experimentos que comentaba Albert. Y esto lo quiero relacionar con algo que también ha comentado Albert, que es fundamental, la cultura de evaluación. El gran problema que existe en España, pero no solo en España, sino en otros muchos países, es la falta de una cultura de evaluación. Sí que existen países donde existe una cultura de evaluación muy consolidada, pero en España no, Y por eso la idea que nos viene a la cabeza siempre que hablamos de evaluación es esa evaluación ex post, esa evaluación al final de las políticas, esa evaluación para conocer los resultados, los impactos, pero es fundamental una evaluación previa, por ejemplo, del diseño de las políticas o de los programas, para entender si el diseño de la política se adecua al problema que se quiere resolver, si se incide en los grupos de interés que se debe de incidir, si se va a poder disponer o no de la información necesaria para poder evaluar posteriormente los resultados de la política o no. Eso forma parte también de evaluación, esa evaluación ex ante, que es fundamental. ¿Qué ocurre? Que no existe esa cultura de evaluación. Si nos cuesta evaluar ex post, pues todavía más nos cuesta integrar esa evaluación ex ante. Y en ese sentido, por ejemplo, desde la Sociedad Española de Evaluación, lo que pretendemos, uno de nuestros objetivos fundamentales es el impulso de esa cultura de evaluación que integre la evaluación como una herramienta más dentro de la gestión pública, no como un elemento fiscalizador o de control. Ya existen mecanismos de fiscalización y de control. No se trata de eso, se trata, como bien dice Albert, de entender bien lo que va a funcionar, lo que puede funcionar o lo que no puede funcionar y, por tanto, pues, destinar los recursos públicos a esos programas o esas políticas. ¿Porque aún creéis que existe este imaginario de entender la evaluación como fiscalización? Daniel lo señalaba ahora. ¿Aún crees que se mantiene por vuestras experiencias? Existe todavía esa sensación y existe dentro de la propia administración, cada vez menos, afortunadamente, pero también en la propia ciudadanía. Hemos de ser conscientes, la ciudadanía, la Sociedad Española de Evaluación, también tratamos de hacer cierta labor pedagógica entre la ciudadanía para que entiendan que la evaluación no se debe entender como una herramienta para buscar culpables de lo que ha ido mal. No. Eso es una de las posibles consecuencias que puede tener la evaluación, pero el objetivo principal no es ese. El objetivo principal es aprender y mejorar los programas que se están llevando a cabo y las políticas que se están implementando. Esa es la sensación que me da. Pero, insisto, sí que existe. A mí sí me suena horrible. Así, para empezar, yo lo reconozco. Lo de evaluación, vienen los evaluadores, es como que vienen los del Tribunal de Cuentas, la IGAE, la intervención del Estado, la inspección de servicios. O sea, hay como, la política tiene una parte burocratizante tremenda, pero es verdad que no siempre la evaluación se ha visto o se trata, como la estás expresando tú, como una herramienta de introducir eficacia y encontrar las mejores prácticas. Siempre se ha utilizado, pues como su propio nombre indica, para examinar, ¿no?
Es que se llama igual que la EBAU. O sea, como no va a sonar raro, ¿no? O sea, que... Hay que cambiar el nombre. Claro, yo creo que cambiar el nombre es como la optimización de la política, no sé, algo... Sabéis que las palabras siempre determinan también los conceptos, ¿no? Por eso es importante a la hora de impulsar una cultura de evaluación, uno de los elementos clave, ya no solo cuando hablamos de cultura de evaluación, sino de cultura en cualquier ámbito, es crear un lenguaje común. Y un lenguaje que entendamos todos y que identifiquemos claramente cuáles son los conceptos a los que nos queremos referir. ¿A que no sabíais que en 1976 existía una cosa que se llamaba Instituto Nacional de Prospectiva en el Ministerio de la Presidencia del Gobierno? Con Adolfo Suárez, ¿vale? Quiero decir que todas las generaciones tenemos derecho a creernos que estamos inventando algo, pero realmente todo está inventado. Y en la democracia sobre todo. Bueno, desapareció en el año 82, que en fin, es un año ya muy simbólico, ¿no? Y no ha vuelto a haber una oficina hasta hace poco tiempo. Yo creo que fue en el 20 cuando se crea la oficina de prospectiva, ¿no? Que en la presidencia del gobierno, que yo creo que tuvo como resultado un trabajo excelente, que es, a mí me parece un documento fundamental, España 2050, ¿no? Que es como una visibilización a futuro de cómo será este país en función de cómo evoluciona todo, cuánta gente habrá más mayor que joven, por tanto las universidades tendrían que adaptarse a hacer más trabajo de formación de gente más mayor, en todos los aspectos, ¿no? Esto es un trabajo de ciencia social, de asesoría al gobierno de calado máximo. A mí realmente le doy un gran valor a este trabajo y a este proyecto, ¿no? Y además está hecho por profesores y profesoras de ámbito universitario de muchos sitios, de disciplinas muy diversas. Y yo creo que es como un ejemplo bastante interesante de esto de lo que estamos hablando, de qué pintan las ciencias sociales, de cómo es importante la interdisciplinaridad, es decir, ahí entra todos los ingredientes que estamos poniendo en este cóctel, y yo, vamos, sí lo pongo bastante en valor, ¿no? Ese trabajo, porque la prospectiva en política casi es más importante que el asesoramiento directo, ¿no? Porque además en política mirar de lejos, mirar con luces largas y a largo plazo no es tan habitual. No es tan habitual porque los políticos que están gobernando no suelen dedicarle demasiado tiempo a pensar en qué pasará dentro de 25 años. Porque los tiempos son muy cortos en política. Son de 4 años, pero ¿qué va? Son de menos. Entonces, es muy, muy difícil. O sea, y la prospectiva, por tanto, yo creo que es un elemento que en la ciencia es básico. Y en el ajedrez, nos cuento, ¿no? Siempre el ver qué va a pasar después y tomar decisiones en función de qué puede pasar más adelante. Y esa visión de largo plazo es muy científica y muy poco política. Y tiene mucho que ver con la verdad y el poder, ¿no? Como comentabas antes. Sí, yo para complementar, yo creo que estoy muy de acuerdo, porque al final depende del problema al que nos enfrentemos o al que evaluemos, ¿no? Porque al final hay efectos inmediatos, ¿no? Que pueden tener, bueno, un programa que puede tener un efecto inmediato y que se pueda medir rápidamente, pero que luego al cabo de 2 años ese efecto desaparece, ¿no? Eso se ha visto en muchas evaluaciones de programas con datos longitudinales o de registro, ¿no? Donde haces una intervención y que tiene mucha visibilidad política, ¿no? Pero que luego al cabo de 5 años resulta que no funciona, ¿no? O que no ha resuelto la brecha que estábamos intentando solucionar, ¿no? Y hay otras que son contrarias, ¿no? Que quizá con 1 trimestre, 2 trimestres de participación en el programa no ves ningún resultado positivo, ¿no? Y el político aquí es cuando empieza a ponerse nervioso o nerviosa. Y luego, al cabo de 7 años, ¿no? Pues vas viendo que hay un efecto incremental, ¿no? De la participación, ¿no? En ese programa concreto, en este caso para los niños, que es el tema que conozco más, ¿no? En su desarrollo, etc. Por lo tanto, esto claramente no casa con los tiempos políticos, ¿no? Eso es un hecho. Luego, yo creo que lo que hay que cambiar, en línea con lo que decíamos, es
que nos creamos que lo importante es lo que quede, ¿no? La evaluación, ¿no? Lo importante es que evaluemos para que generemos una cultura, no tanto para... Y yo creo que muchos políticos obviamente se están moviendo hacia aquí, ¿no? Pero obviamente, claro, sus tiempos y lo que importa, que son los votos, necesitan de resultados más inmediatos, ¿no? Y aquí es donde hay que empezar como a trabajar conjuntamente en esa cultura de la evaluación, que por cierto, bueno, quizá nos puedes contar mejor, que lo conocerás mejor, pero hay una ley en marcha, ¿no?, para hacerlo. Sí, efectivamente, estamos ahora en el proceso legislativo para la aprobación de la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas, que es una ley, bueno, hay voces discordantes, ¿no?, que no están muy de acuerdo en el articulado que se ha propuesto en el anteproyecto, que no está muy definido. Bueno, en definitiva yo creo que es un paso fundamental. Más allá de que sea más acertado o no la redacción de la ley, creo que es esencial que lleguemos a este punto de estar debatiendo una ley de evaluación de políticas públicas en el Congreso, ¿no? Eso es esencial. Y lo que trata de hacer la ley es, en cierta medida, impulsar esa cultura de evaluación en la medida en la que introduce términos de los que no se había hablado nunca en estos foros, ¿no? Esa evaluación ex ante, esa evaluación de evaluabilidad, por ejemplo, que es un paso esencial en estos momentos para evaluar cualquier política, porque es lo que nos dice si vamos a tener los recursos necesarios para evaluarlas, si va a ser conveniente evaluarlas, vamos a poder encontrar información, porque como las políticas no están diseñadas para su evaluación, muchas veces iniciar un proceso de evaluación es contraproducente, es destinar unos recursos públicos que no van a llegar a ningún sitio. Cuando se integre plenamente la evaluación en la gestión pública, no será necesario, teóricamente, esa evaluación de evaluabilidad. Ahora sí lo es, ¿no? Bueno, en definitiva, esta ley trata de introducir todos estos elementos dentro de lo que sería un futuro sistema público de evaluación en España, que sería el resultado de ese proceso de institucionalización de la evaluación. Se definen unos organismos que serían un poco los coordinadores de ese sistema. Se mantiene la existencia y el protagonismo de otros actores, como por ejemplo actualmente AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es uno de los organismos que en España actualmente más está evaluando políticas, ya no solo desde el punto de vista del gasto público, sino ya también introduciendo metodologías cualitativas, ¿no? Tratando de complementar con esos métodos mixtos pues la potencia de lo cuantitativo con la profundidad de lo cualitativo, ¿no? Y eso es muy importante. En ese sentido, yo creo que esa futura ley creo que es esencial para la integración de la evaluación en España. Y luego, muy importante, que se llame institucionalización de la evaluación. No es una ley sobre la evaluación, sino para institucionalizarla. Esto es muy importante. De hecho, una de las recomendaciones más fuertes que daba la OCDE cuando hablaba del asesoramiento científico para el COVID, ¿no?, para las políticas públicas relacionadas con la lucha contra el virus, era precisamente que se institucionalizara el hecho del asesoramiento. Creo que eso es un poco una clave importante también. Que no es asesoramiento random, ni evaluación random, ni autoevaluación, sino que existen organismos institucionalizados y legitimados, que es lo más importante, para evaluar o para asesorar en el caso de asesoramiento. Para ir terminando, porque el tiempo nos está pasando volando, yo terminaría como hemos empezado, ¿no?, antes de dar la palabra para el diálogo con nuestros asistentes, y es, a vuestro parecer, ¿cuáles serían los retos de futuro, ¿no? Es decir, si soñásemos, ¿no?, ese tipo de asesoramiento científico legislativo, la evaluación de políticas públicas, ¿qué retos tiene hoy en día, ¿no?, la ciencia española, el plan de I+D+I o la propia administración pública para poder tener más poso, ¿no?, más fuerza, más masa muscular, ¿no?, estos temas que estamos hablando, ¿no? Y también os pediría muy brevemente esas tres ideas, esos tres conceptos para vosotros serían fundamentales cuando hablamos de reto de futuro. ¿Te parece, Albert? Empezamos por ti. Sí, pues yo creo que un paso muy importante es que la Administración colabore directamente con las universidades públicas y inicie procesos de creación y de generación de conocimiento.
Yo creo que es muy importante ser un sujeto activo, ¿no? Que la administración sea un sujeto activo en la creación de conocimiento, porque además tiene muchos datos que ofrecer y muy buenos, pero aparte de eso conoce muy bien lo que quiere resolver, ¿no? Y por lo tanto es importante. Y en ese sentido, por ejemplo, para poner un ejemplo, estamos desarrollando con una universidad pública desde el Alto Comisionado un programa de mentoring individualizado a niños y niñas con fracaso escolar, ¿no? Y el diseño del programa, el problema era un problema político, por así decirlo, de soluciones, que requería una solución, y el diseño del programa lo ha hecho la universidad juntando las necesidades con entidades del tercer sector, ¿no? Yo creo que esto es importante también. Yo creo que la ciencia se debe co-crear, ¿no? En ese sentido, y que no dejamos todo el papel a los expertos, ¿no? Que tienen que ser equipos que conozcan la realidad del terreno. ¿No? Tenemos otro programa en el campo de Gibraltar sobre creación cinematográfica, ¿no? En entornos vulnerables y con adolescentes, y ahí lo que nos ha ayudado más para entender el problema han sido las entidades del tercer sector, ¿no? Porque muchas veces tú tienes la forma de hacerlo, el conocimiento científico, pero luego los que están sobre el terreno son realmente los que te abren las puertas a poder implementar ese programa, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante que la administración se lance a crear y a generar conocimiento. Y en ese sentido, pues yo creo que esto es lo que debe quedarnos de esta charla de hoy. Para mí es esto, que la administración no pierda el miedo a generar conocimiento y se junte con los actores con los que puede crearlo. Ima, ¿tus retos? Bueno, pues yo creo que yo aspiro, ¿no?, a que haya la interdisciplinariedad, sea una práctica habitual o algo intrínseco al propio conocimiento, ¿no? Y que ese conocimiento, al ser transferido, por tanto, conlleve la aportación de muchas disciplinas y de muchos saberes expertos. Aspiro también al emparejamiento, ¿no?, al match entre ciencia y política. Creo que en este caso, vuelvo a insistir, el asesoramiento es el elemento que puede provocar el match entre ambas cosas, y también aspiro a que las ciencias sociales y las ciencias humanas no sean como una especie de hermano pobre del conocimiento o de las ciencias, y cuando se piensa en un científico siempre piensa alguien en un físico nuclear o en un bioquímico o en un astrofísico o astrofísica, sino que los científicos sociales y las ciencias humanas, no sé, hay una frase que siempre me gusta utilizar, que se la escuché a alguien y no recuerdo quién la dijo, que decía algo así como que la ciencia explica el mundo para entenderlo y la literatura lo cuenta para vivirlo, ¿no? Y esos son la doble visión que puede aportar el conocimiento, tanto interpretativo, el conocimiento literario, como el propio conocimiento más puramente experimental y basado en ciencias naturales, ¿no? Es bonita la frase. Muy poética. Yo no sé poética. quién la dijo, pero me la he quedado. Así que pongo entre paréntesis anónimo. Si alguien sabe quién la dijo, le quitaré el paréntesis de anónimo y lo citaré, pero no... Ya. Daniel. Pues bueno, yo respecto sobre todo a la evaluación, ¿no?, que es al final el área de interés mío, ¿no?, es... lanzaré una referencia también a un experto en análisis de políticas públicas, profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Ballart, que hace más de 20 años dijo ya que para que exista evaluación ha de haber demanda y oferta de evaluación, ¿no? Hoy en día en España hay oferta de evaluación, tenemos grandes profesionales de la evaluación, hay una comunidad evaluadora muy potente, tenemos dos focos de generación de conocimiento, sobre todo en evaluación, que es la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Sevilla, con dos másteres que forman profesionales de expertos en evaluación, aparte evidentemente de otras universidades en las que se imparte formación también, no a través de programas completos de posgrado, pero a través de diferentes cursos o asignaturas. Por tanto, existen profesionales de la evaluación, cada vez más las administraciones públicas están
tomando conciencia de la necesidad de la evaluación. Por tanto, necesitamos potenciar la demanda de la evaluación, y la demanda de la evaluación depende en gran medida de la voluntad política. Yo decía al principio, y por cerrar ya, está claro que la evidencia científica no sustituye la decisión política, pero eso no significa que no sea necesaria la evidencia científica. Es necesaria siempre, insisto, y repito lo que decía al principio, para tomar decisiones sabiendo las consecuencias que puedan tener, tanto si seguimos las recomendaciones científicas como si no las seguimos. Y por tanto siempre siempre es muy necesaria esa demanda de evaluación para que en cierta forma todas las políticas y programas públicos estén fundamentados sobre esa evidencia, sea una evidencia que sustenta las decisiones o no. Muy bien, muchas gracias por la capacidad de síntesis de vuestros retos. Y si os parece bien, podemos abrir el turno de intervenciones, sugerencias, observaciones, comentarios de los asistentes. Yo os pediría también, ya habéis visto que pido mucha variedad y síntesis a los ponentes, por tanto también os pediría lo mismo a vuestras intervenciones, sencillamente para que podamos hacer un diálogo y que los ponentes puedan intervenir. Por tanto, dejamos abiertas las intervenciones, el turno de palabras. Buenas tardes y gracias por vuestras intervenciones. La primera pregunta que me surge después de escucharos es una especulación, pero ¿la evidencia es verdad o no es verdad? Porque lo que creo es que ahora mismo las evidencias como las evaluaciones son dos conceptos que se utilizan como subterfugio para justificar determinados aspectos de la toma de decisiones. Las tomas de decisiones, entre otras cosas, en este mundo absolutamente complejo e imprevisible, cada vez lo que se busca es evitar el riesgo. Y en la toma de decisiones tiene que haber riesgo. El concepto de riesgo no se ha utilizado aquí para nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo hace 15 años, cuando aún era profesor universitario, fue cuando empezó a venir la moda, sobre todo en universidades americanas, acerca del concepto de evidencia. Para mí, la evidencia siempre ha sido experiencia, y no es otra cosa. No es otra cosa, porque la evidencia es sobre algún fenómeno, pero no, salvo que haya una multidisciplinariedad y haya una multicapacidad de tener muchas evidencias, entonces puedes llegar a un cierto nivel de información. Porque todas las cosas que se están utilizando continuamente también es el concepto de conocimiento. El conocimiento pasa por utilizar la información, primero los datos que dan lugar a la información, y la información con algún objetivo o propósito determinado. Por lo tanto, la mayoría de las veces lo que nos ofrece tanto las instituciones públicas como tantos otros sitios es información, porque el conocimiento lo tenemos que producir nosotros a través del manejo de esa información. Entonces, claro, me preocupa mucho y me interesa mucho vuestra opinión acerca del concepto del riesgo de la toma de decisiones. La toma de decisiones basado en eso de decir, no, es que para tomar decisiones ahora necesito evaluación. ¿Evaluación? La evaluación son las elecciones generales y se ha acabado. Eso es quien tiene que evaluar las políticas públicas y no otra gente. Claro que son procesos de conocer cómo están yendo las cosas, los procesos, pero desde luego el quedarte un poco a la espera, decir, a ver, hay evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿Es verdad esa evidencia? Porque es lo primero que hay que aclarar. Yo creo que es un tema interesante el que nos ha señalado, ¿no? ¿Qué pensáis al respecto, Ima? Muchas gracias por la reflexión. La verdad que es muy interesante. No quiero alargarme mucho porque sé que ellos pueden decir. Respecto a lo del riesgo, me parece un punto crucial lo que has comentado. De hecho, Ulrich Beck, yo no he querido citar así a mucha, pero Ulrich Beck habla de la sociedad del riesgo. Y precisamente, igual que el riesgo existe en la sociedad, también existe en la decisión, ¿no? Pero
pero es verdad que la valoración de los riesgos es lo más importante en la hora de, por ejemplo, en una prueba de concepto o a la hora de evaluar una política pública o decidir una política pública. Evidentemente los riesgos son muy importantes en función de a cuánta gente puede afectar en positivo y en negativo. Eso está clarísimo y me parece muy importante, y hay muchos ministerios que juegan con más riesgos que otros. Por ejemplo, hablo de ministerios. Y lo que respecto a la evidencia, bueno, es que la evidencia es lo contrario a la creencia. Es decir, es lo que ven mis ojos o lo que creemos por pura fe, ¿no? Es la diferencia entre los chamanes y los científicos. Es decir, existen pruebas fehacientes que nos pueden dar cierta seguridad respecto a lo que pensamos sobre algo, ¿no? Es lo contrario a la creencia, pero es verdad que la evidencia no es la verdad, entre otras cosas porque la verdad es un concepto muy filosófico y la evidencia es un concepto más bien de tipo físico, ¿no? de tipo aprehendible, ¿no? Pero creo que son temas que subyacen y que has planteado y sí subyacen de manera muy... Yo creo que hemos tratado también de dar a entender de alguna manera esa cierta... o sea, no hemos sido excesivamente partidarios ni de la política ni de la ciencia en sus términos, ¿no? Sino que hemos planteado las debilidades que pueden surgir precisamente porque una se apoya en la otra, ¿no? Aquí había una pregunta. Sí, también. ¿puedo apuntar algo? Sí, brevemente, porque sí damos pie a otro tipo de preguntas. Sí, solo apoyando un poco lo que decía Inma, al final la evidencia es fruto de un proceso, de un proceso científico, y en ese sentido es la verdad que conocemos sobre algo concreto en un momento dado, que evidentemente puede cambiar con el paso del tiempo, y cambia muchas veces. Es complejo, pero al final es información, y creo que en esa línea coincidimos, es información que se usa con un objetivo, que se usa con la evidencia, o se debe de usar, ojo, se debería de usar. La evidencia generada en la evaluación se debería de usar con el objetivo de mejorar los programas o las políticas evaluadas. No deja de ser una información obtenida a través de un proceso científico, pero que sin un uso, y eso es esencial, sin un uso no sirve de nada. Bueno, gracias por la presentación tan rica y tan interesante de los cuatro. Y al hilo de lo que estabas comentando, Daniel, recordar que la ciencia o las ciencias son sujetos y objetos en evolución constante, y por lo tanto es lo que tú dices, tomamos las mejores decisiones en los momentos en los que estamos. Y la ciencia se basa justamente en hacer hipótesis, cuestionando lo que otros han estudiado para mejorar. Por lo tanto, siempre ha de ir hacia adelante. Lo peligroso es que vaya hacia atrás, porque entonces sí que estamos en un breakdown, ¿no? en un acto fallido. Yo te quería preguntar a ti y después a Inmaculada también sobre la metodología, un poquito, porque claro, una cosa es tener intención de evaluar, otra cosa es tener el marco mental para evaluar, si en esta cosa es una inspección, sino que es un proceso de aprendizaje y es obligatorio, si estamos en las administraciones públicas o en cualquier lugar, hacerlo. También en las universidades, cuidado, se tendrían que hacer evaluación sin que se moleste nadie. Y si en esta metodología hay límites también en las propias técnicas de evaluación, sobre todo en lo que es la evaluación del impacto de las políticas, ya no de lo anterior o lo previo antes de implementarla, o el seguimiento o la evaluación de resultados, etcétera, sino del impacto. Se ha trabajado en el tema medioambiental, que se ha incluido muchas veces en la legislación, que cualquier actuación que se haga tiene que tener una evaluación de impacto, pero y en otras políticas, y en la sociedad, y en el ámbito laboral, y esto también tiene que verlo con lo que te quería preguntar a ti. ¿Está posible, ¿no? Tú has hablado de tu deseo, el mío también, hace muchos años, de conectar la ciencia con la sociedad y la ciencia y la sociedad y la política.
y que tendrían que ser el mismo hilo conductor en diferentes escenarios, pero que a veces parece que se rompen. ¿Qué barreras ves para que esto se pueda hacer? Si os parece, podemos recoger si hay alguna intervención más y respondemos al final para así intentar cumplir con horario. ¿Hay alguna otra intervención? No, pues se puede directamente responder, ¿eh? Por lo tanto, yo creo, Daniel, Inma. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo que la necesidad de evaluar, independientemente de que si llegamos a integrar la evaluación en la gestión pública, exista una evaluación ex ante, una evaluación de implementación, como se llama, como habitualmente se llama, que haya una evaluación de impacto de todo tipo de políticas, adecuando obviamente las metodologías al escenario en el que nos estemos moviendo. Las políticas, por ejemplo, de tipo social, como las políticas de empleo, por ejemplo, son una de las políticas que más se han evaluado o que más se evalúan aplicando métodos semiexperimentales con grupos contrafactuales, metodologías cuantitativas que aportan una información muy potente. Pero precisamente por esa condición de políticas sociales a veces es muy necesario incluir una perspectiva más profunda en cuanto a conocer bien, sobre todo al analizar impactos a largo plazo, cómo ha afectado esa política a las personas internamente, ¿no? Y cómo ha modificado su comportamiento tal vez, cómo participar en un curso formativo consiguió que esa persona lograra un trabajo y además se motivara para poder promocionar dentro de ese trabajo e implicarse, bueno, estas cosas, ¿no? Por tanto, es muy necesario combinar esas metodologías cualitativas con esas metodologías cuantitativas para ir conociendo, a medida que pasa el tiempo, el impacto real de esas políticas sociales. Evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, pues toman una serie de datos de huella de carbono, tal, pero al final en las políticas sociales es muy necesario llegar hasta conocer si realmente esa política ha ido más allá, ha provocado un cambio en la vida de las personas. Recientemente hemos hecho una propuesta para el Servicio Valenciano de Empleo, Labora, para establecer un sistema integrado de evaluación de políticas activas de empleo, porque desde el propio servicio surgió esa duda. Es decir, los servicios de empleo recogen muchos indicadores que luego se trasladan a la Comisión Europea para la evaluación que exige el Fondo Social Europeo, que es quien financia muchos de los programas. El propio Sistema Nacional de Empleo exige la recogida de muchos indicadores para luego repartir la financiación entre autonomías. Pero comentaban los responsables de los programas en el Servicio Valenciano de Empleo, ¿cuál es el efecto que estos programas están teniendo en mi territorio? Y esa es, al final, el valor que tiene la evaluación también para los responsables de los programas, el conocer ese impacto que están teniendo más allá de los resultados más a corto plazo. No sé si he respondido a tu pregunta. Yo por lo que estás comentando, yo sí he tenido la experiencia que estamos además en ello con la Estrategia Nacional de I+D+I y el plan estatal de... No se llama Estrategia Nacional, se llama Estrategia Española. Y el plan es plan estatal, donde hay unos procedimientos. Yo estoy fascinada porque formo parte del grupo de evaluación precisamente de la estrategia y es impresionante la capacidad que tiene estas metodologías de evaluación para realmente conocer el impacto y modificar o no el camino que tiene una estrategia que dura 7 años. Durante ese tiempo, antiguamente las estrategias no se modificaban. Incluso yo he trabajado mucho en campaña electoral y cambiar la estrategia de una campaña era como ¡ah, pero qué locura! ¿Quién cambia una estrategia en una campaña electoral? Eso no ocurre nunca. Claro que ocurre, igual que se cambia de opinión en política. ¿Por qué tal político decía hace unos años una cosa y ahora dice otra? Pues porque el contexto ha cambiado, oiga. Y la evidencia científica incluso también.
Claro que se puede cambiar de opinión, claro que se puede cambiar de estrategia, pero tienes que cambiarla en función de una evaluación que te permita saber que el impacto está siendo positivo o negativo, que ya no es solo cuánta gente impacta o en qué medida, sino también si el impacto está siendo positivo o negativo. De ahí, o sea, el ejemplo bueno es el del impacto medioambiental, precisamente. Y respecto a tu comentario sobre el emparejamiento, ¿no?, o el match entre política y ciencia, yo creo que ya ocurre, ¿no? Ya está ocurriendo, y de hecho el asesoramiento científico es eso exactamente, es emparejar, o no sé si emparejar o procedimentar de alguna manera un flujo desde la ciencia a la política. Igual que de la política a la ciencia, que existe la política científica, que decide qué pasa con la ciencia. O sea, ese flujo intercambiado nunca se había producido desde la ciencia a la política. Vamos, no era demasiado institucionalizado, pero ahora sí, el asesoramiento científico sí lo provoca. De hecho, me ha hecho gracia cuando has hablado del emparejamiento, porque estamos a punto de convocar ya dentro de la oficina de asesoría parlamentaria, o sea, al Parlamento de asesoría científica, un programa de emparejamiento de diputados o diputadas con científicos o científicas, ¿no? Van a trabajar juntos durante un tiempo, van a conocer mutuamente lo que hace cada uno, ¿no? O sea, cómo es el proceso legislativo para el científico y al revés. Y pasará tiempo en el laboratorio o viendo las experimentaciones o los proyectos de investigación que lleva a cabo el científico. Esto no había pasado nunca, ha pasado con otras cosas. Yo sí recuerdo que ha habido inmersiones de políticos en el mundo de la defensa, que los llevaban durante un tiempo a un destacamento militar, un poco para conocimiento mutuo, ¿no? Pero sí se está produciendo, y yo creo que en el fondo de alguna forma no es emparejar la política con la ciencia, sino, digamos, armar bien armada la cuádruple hélice, ¿no? Esta cosa que se llama la cuádruple hélice, que es, a mí me encanta la metáfora, porque yo soy de letras y de, como sabéis, de humanidades, además de sociales. La cuádruple hélice es cuando las cuatro aspas de la hélice funcionan todas al mismo tiempo, es cuando el motor chuta bien, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro aspas? La administración pública, la industria, la academia, o sea, la ciencia, y la ciudadanía. Pero todos girando a la vez, no al final y no en un proceso. O sea, no es un proceso, es una hélice que gira a la vez. O sea, que no es tanto emparejar o hacer funcionar conjuntamente la política y la ciencia como al resto, ¿no?, de actores que funcionan al final en dar soluciones a los problemas complejos en un marco de democracia moderna, ¿no?, por decirlo así. Albert, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo quizá ha sido una reflexión también sobre ese tema, que tampoco perdamos de vista que la definición de los problemas es importante, ¿no? Porque al final muchas veces nos concentramos en las soluciones y en la evaluación de las soluciones, pero hemos definido mal el problema, ¿no? Y en eso también está la ciencia, porque la evaluación también es definir problemas. Y en el caso de la pobreza infantil, por ejemplo, que es el campo que conozco más, ¿no?, se había considerado la pobreza infantil como un problema del hogar, y cambió el paradigma, cambió la forma de ver el problema hace unos 20 años, y se empezó a hablar de los derechos de la infancia, ¿no? Y ese cambio de paradigma hace que las soluciones y lo que evaluemos después como soluciones sean distintos. Y por lo tanto aquí sí que necesitamos a toda la sociedad, a todos los académicos, que sigan generando preguntas, ¿no? Porque al final lo que se evalúa son esos problemas, pero es importante que entre todos los definamos y que esta definición es cambiante también. Déjame una última cosita, que se me está ocurriendo en este momento. Nunca lo había pensado así. Rompería una lanza, que nunca he entendido qué significa romper una lanza, pero bueno, rompería una lanza a favor de la política en este sentido. No sé, son esas expresiones que dices, ¿dónde ha salido esto? ¿Por qué digo yo esto? Pero bueno, se dice, ¿no? Y todo el mundo lo entiende, pues bueno. A favor de la política, en este caso, por un ejemplo que está viniéndome a la cabeza. Fijaos que de los 4 temas que se están haciendo para asesorar al Parlamento, al Congreso, pues yo creo que hay 2 o 3 que no los propuso en ningún caso la comunidad científica. Como por ejemplo, ¿en qué punto está la curación del cáncer? Esto lo quería saber la sociedad representada a través del Parlamento, en esa cuádruple hélice. Pero los científicos no habían pensado que eso era importante para llevarlo al Parlamento
como un tema en el que cabía reflexionar desde el punto de vista de la regulación y de la política. Surgió de otro punto distinto y ahí es donde la lanza ya se rompe. Muy bien, muchísimas gracias. Pues si no hay ninguna más intervención y preguntas, si os parece bien, lo dejamos aquí, cumplimos el horario. Por tanto, muchas gracias. Gracias Imma, Albert, Daniel. Ha sido un placer contar con vuestras intervenciones i gràcies als assistents i esperem que hagi estat del vostre interès. Moltes gràcies.